amigas y amigos, que compartís el compromiso con una revolución pacífica por medio del realojo de contenidos educativos en proyectos entusiasmantes para el alumnado y para todos los que participen, interdisciplinares como la vida misma, reasociadores con otras docentes, con las familias más implicadas, con educadoras sociales, ONGs e instituciones muy diversas, en el seno de una comunidad de aprendizaje amplia, plural y democrática. A eso se dedica, como ya sabéis, el proyecto EDIA, educativo, digital, innovador y abierto. Un poco o bastante más allá que otros repositorios de recursos educativos abiertos como el proyecto CREA de Extremadura, su paralelo para la educación de adultos en Andalucía o el espacio PALAR en Galicia. Hola, me llamo Joaquín José Martínez Sánchez o Joaquinecu en las redes, que no es un diminutivo, sino una crasis, una fusión entre dos palabras. Joaquín y Ecumene, la casa común universal, donde cabemos todas y todos. Mi relevo viene de la mano de Cristina Valdera, profesional de la organización, profesora de FP, jefa de servicio del CEDEC. Extremeña ella, como extrema es su valentía para abrir caminos y puertas a la educación pública, al trabajo en equipo y la creación cooperativa de recursos educativos abiertos, lo que nos ha unido en esta cadena de favores. Voy a daros un paseo por los REA existentes en el área de lengua castellana y literatura, que es mi especialidad, aunque hay que destacar, como comprobaréis, sus conexiones con la diversidad de las lenguas, con las ciencias sociales, con las artes plásticas y audiovisuales y con la tecnología que sirve al aprendizaje. Mi primer contacto con el CEDEC vino de la mano de sus fundadores, Antonio Monge y Miguel Ángel Pereira, allá por el año 2012, cuando difundieron sus primeras producciones, un itinerario curricular ligado por tareas en tercero de la ESO, que se basaba en la práctica de los compañeros de Extremadura. Yo la incorporé a la plataforma Moodle del centro donde trabajaba entonces, el IES Macarena de Sevilla, dentro de la cual sigue ofreciéndose a los docentes que deseen aplicarlo, junto con un comentario crítico pero constructivo, el cual hice llegar a sus creadores. Muchas de las tareas, por unidad, se podrían agrupar en proyectos coherentes a lo largo del curso. El año anterior había hecho mis primeros pasitos con la herramienta Excel Learning, con la que me atreví a crear el primer REA de mi vida, Relatos de Viaje. El comentario crítico era en realidad una autocrítica, porque me había plegado en mis clases a diversos condicionantes en vez de aplicar los proyectos que llevaba años diseñando y que publicaba en forma de libros como la didáctica de la literatura universal, Las otras que hay en ti. Desde aquel año hasta la fecha me atreví a hacer realidad el ABP, como también lo hizo el Centro de Desarrollo Curricular, aunque por caminos paralelos. Renuncié al patrón de las unidades didácticas y me planteé que la vida podía ser mejor si programaba partiendo de la evaluación inicial e intentaba adecuar los métodos a las necesidades del alumnado real. Me planteaba como ideal que el alumnado pudiera elegir entre un menú de proyectos previamente configurados por los docentes, con los ingredientes curriculares que hicieran falta. Las actuales responsables del CEDEC, Cristina Varela y Lola Alberdi, nos han reunido en mayo alrededor del lema "Con los REA en la masa". Esa puesta en escena, además de divertirnos, nos ayuda a entender la educación abierta e inclusiva. Las chefs disfrutan de su trabajo, que es un arte, y los menús están al servicio de las necesidades del alumnado, para atender a su diversidad e incorporar sus capacidades como recurso. Después de 8 años como agente del aprendizaje basado en proyectos, he conseguido elaborar un panel de proyectos en cada nivel educativo, empezando por primero y segundo de la ESO, tercero y cuarto de la ESO, bachillerato, FP básica, que abarcan el conjunto del currículo oficial. Además, he organizado los proyectos en lugar de por las clásicas unidades didácticas que se remontan a Aristóteles, valga la broma, alrededor de los géneros discursivos y literarios, los géneros de la vida, porque la competencia
lingüística y comunicativa del alumnado funciona así. Así se organiza nuestra sociedad y nuestro cerebro. En mundos sociales, con una estructura de normas y capacidades. Un juego de lenguaje que nos permite entender y producir textos coherentes con una finalidad comunicativa. Nos permite comprender los valores, escuchar con empatía, recuperar la memoria cultural de nuestros pueblos y la memoria histórica de nuestra democracia. Buscar solución a los problemas reales, como la igualdad de género, la educación medioambiental, la crisis climática o la realidad de las personas migrantes y refugiadas, entre otros muy relevantes. Debemos tenerlo en cuenta para enseñar lo que sabemos hacer, pero también para aprender durante toda la vida a crear desde un poema o un rap a un texto periodístico o una campaña publicitaria e incluso un videojuego. Evaluar un proyecto que, gracias al trabajo en equipo y al desempeño de cada persona, conduce a un producto final, deja de ser un filtro selectivo y excluyente para convertirse en acompañamiento y seguimiento a una historia de aprendizaje, por medio de los portafolios para la vida, las rúbricas que orientan antes de empezar y los guiones, las guías, las normas y las rutinas que nos enseñan a comunicar en sociedad. Pues bien, mi reencuentro con el CEDEC durante este curso me ha permitido enriquecer ese menú de proyectos con ingredientes de calidad suprema, como los que ha preparado el equipo de Blogueando, Inma, Marimar y Adela, durante años de esfuerzo, práctica y creatividad. Todos ellos en primero y segundo de la ESO y también en tercero de secundaria. En un futuro inminente se van a incorporar los REA de mis brillantes compañeros y colegas Domingo Chica Pardo y Sergio Mata en primero de bachillerato, los de mis amigas y maestras Itziar López en segundo de PEMAR, Manuela Fernández en cuarto de la ESO o los que yo mismo estoy elaborando con el equipo CEDEC y la red Regreso Feminista para cuarto de la ESO, Aprender con las mujeres, literatura contemporánea y Don Quijote en la era de los videojuegos, en tercero de PEMAR. Se basan en los mismos fundamentos que he expuesto, los mismos que se aplican dentro del marco común europeo de referencia para las lenguas, o en los proyectos lingüísticos de centro, que se están organizando en muchas comunidades educativas. Bajo el título Aprendizaje basado por proyectos, hacemos cosas con palabras, se ofrecen proyectos desde primero a tercero de la ESO que corresponden, cada uno de ellos, a un género o tipo de texto. En primero y segundo de la ESO, el folleto turístico y todas las formas de exposición en el proyecto ¿Quieres conocer mi localidad? La descripción trasplantada a códigos QR como medio de iniciación en la taxonomía de las ficciones, gracias al proyecto La Gincana de los Seres de Ficción. La diversidad de las lenguas y su riqueza cultural en una exposición de carteles, a través del proyecto Las lenguas que nos rodean. El tutorial en forma de vídeo y manual de instrucciones en el REA Nuestro Juego de Mesa. El estudio y la práctica del periodismo para crear un periódico digital en el proyecto Somos Periodistas. La videoreseña de una lectura para recuperar el placer de leer. En el REA, Contágiate de lecturas. En el menú de tercero de la ESO se propone la práctica de la crítica sobre la publicidad sexista en el proyecto ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven?
la creación de historias o el storytelling por medio del REA, historias de ayer para gente de hoy. Una introducción al teatro como género y como espectáculo, que conduce a la puesta en escena de una obra teatral, El retablo de las maravillas de Cervantes, a través del proyecto Lo tuyo es puro teatro. Distintas formas de acción poética en una instalación, versos o fragmentos seleccionados, frases relacionadas con la poesía, definiciones de poesía, una línea del tiempo, pequeños textos poéticos de creación propia, imágenes, videopoemas. Todo ello gracias al REA, un mundo de poesía. Como habréis podido comprobar, muchos de los proyectos son perfectamente realizables en cualquiera de los cursos de la ESO e incluso en primaria. Los REA se apoyan en una práctica probada, precisamente porque han de servir a los docentes y a las docentes para enriquecer sus prácticas. De hecho, la red del proyecto EDIA no se limita a la producción de nuevos REA, sino que se dedica sobre todo a facilitar su aplicación y su adaptación en cualquier centro educativo, gracias a su carácter abierto y a su formato en software libre, el programa Excel Learning. De entre las muchas adaptaciones que se pueden rastrear en el mapa, vamos a destacar algunas a las que he tenido acceso, concretamente sobre los proyectos Un mundo de poesía en las aulas de Maru Domenech y de Sergio Mata, en sus aulas malagueñas, o bien el proyecto REA, ¿Quieres conocer mi localidad?, adaptado y expandido por Domingo Chica y por Sergio Mata. Domingo Chica ha narrado varias experiencias, además de las citadas, que podéis consultar en el blog del CEDEC, al igual que Sergio. Ambos nos compartieron en la jornada con los REA en la masa su experiencia durante este curso con ¿Quieres conocer mi localidad? En la reunión del grupo de Lengua Castellana y Literatura participaron, además de las personas que ya he citado, también otras compañeras creadoras que están aplicando los REA o desean hacerlo en sus propios centros, porque participan de la misma actitud pedagógica. Tessy Romero, promotora del proyecto lingüístico de centro en su IES Jarifa, o la sevillana María Martínez, especialista en teatro escolar y organizadora del MUAC en Sevilla. También estuvo presente la artista, profesora y promotora del pensamiento visual, Garbiñe Larralde, con quien compartimos muchas ideas, el compromiso feminista, el proyecto EDIA, y también el propósito de que los REA sean interdisciplinares o desarrollen su potencial para adaptarlos de tal modo en las aulas. En el CEDEC tienen muy claro que su marco de diseño es y seguirá siendo el trabajo por proyectos, pero incorporan toda la pedagogía que haya demostrado servir a la inclusión, como el aprendizaje-servicio o el diseño universal de aprendizaje. Como hemos visto en el menú de proyectos, el ABP puede combinarse con el uso de recursos propios de la clase al revés, y con las mecánicas y las dinámicas del juego. Por ejemplo, en la gincana de los seres de ficción, en nuestro juego de mesa y en los proyectos que están cociéndose, todavía en el horno o a punto de ponerse en la mesa. El mapa de la red está creciendo por momentos. Aunque solo sea un novato, me atrevo a pasar el relevo a mi compañera Manuela Fernández, con quien este año he compartido experiencias comunes. En la red Regreso Feminista, en el circuito del EABE andaluz, en el programa de digitalización de centros de la Consejería Andaluza, el PRODIG. Sin embargo, me temo que conozco solo una pequeña parte de todas sus facetas, como docente generosa y creativa. Manoli es una central de energía renovable que hay que cuidar mucho.